Como sabemos, una referencia identifica a una celda o rango de celdas de manera única en Excel. Las referencias como son direcciones dentro de un libro de Excel que permiten a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor para utilizarlo en los cálculos. Las referencias relativas son ampliamente utilizadas en Excel porque guardan una relación con la columna y la fila donde se encuentran. Estas están formadas siempre por la combinación de una letra y un número. Por ejemplo, A1 refiere a la celda ubicada en la columna A y en la fila 1. Lo que esto quiere decir es que al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y la fila. Realicemos un ejemplo para entender mejor el comportamiento de las referencias relativas. Comenzaremos por aprender a identificar una referencia relativa, lo cual es muy fácil, ya que es la combinación de la columna y la fila, volvemos a repetir. Por ejemplo, en la celda B2 tenemos la siguiente fórmula, igual a 2 por 2, que contiene una referencia relativa a la celda A2 y cuyo valor es multiplicado por 2. Así de sencillo es, las referencias relativas siempre son la combinación de una letra y un número sin caracteres o espacios entre ellos. El resultado de dicha fórmula es 20, ya que el valor obtenido de la celda A1, que es 10, es multiplicado por 2. Los beneficios de las referencias relativas los observamos al momento de copiarlas hacia otra celda. Como lo hemos mencionado antes, este tipo de referencia guarda una relación con la fila y la columna en la que se encuentra. Así que, al momento de copiar la fórmula, las referencias relativas serán modificadas por Excel de manera automática. Por ejemplo, si copiamos la fórmula de la celda B2 hacia las otras celdas que se encuentran hacia abajo, utilizando cualquiera de los métodos explicados para copiar, podemos visualizar el resultado. Cada resultado de la columna B representa la multiplicación de los valores de la columna A por el número 2. La fórmula de la celda B3 muestra una referencia a la celda A3 en lugar de la celda 2 que tenía la fórmula original multiplicado por 2. Y en la celda B4, la fórmula muestra la referencia a la celda A4 multiplicado también por el valor número 2, y así sucesivamente. Este cambio automático en la referencia sucedió porque al copiar la fórmula hacia abajo, la referencia aumenta la misma cantidad de filas. Al copiar la fórmula de la celda B2 a B3, nos movemos una fila hacia abajo y por lo tanto la fila de la referencia también aumentará en 1. Al copiar la fórmula hacia abajo no hemos cambiado la columna, sino solamente la fila de la referencia. También podemos aplicar esta fórmula al resto de celdas utilizando el controlador de relleno en la celda que contiene la fórmula. Por ejemplo, en la celda C2 tenemos la misma fórmula. Utilizando el controlador de relleno, podemos completar hacia abajo, copiar la fórmula. Para ello, colocamos el puntero del mouse en la esquina inferior derecha de la celda activa que contiene la fórmula, es decir, de la celda C2, y cuando aparece el puntero del mouse con la forma de una cruz negra, presionamos y arrastramos hacia abajo hasta completar. O bien hacemos doble clic. Excel aplicará automáticamente la fórmula al resto de celdas como podemos ver, obteniendo el mismo resultado. Y también podemos visualizar la referencia relativa en cada uno de ellos. Ahora vamos a dirigirnos a la hoja 3 porque vamos a considerar otro ejemplo, donde tenemos una fórmula que suma el total de los ingresantes de la Facultad de Administración. En la celda C7, nuestra fórmula tiene la referencia relativa a las celdas C3, C4, C5 y C6, es decir, está sumando estas 4 celdas. Al momento de copiarla, si nosotros queremos copiarlo, control C y pegarla hacia la derecha, podemos observar que nos muestra un resultado. Al copiarla a una columna diferente, la referencia relativa modifica también su columna.
Por esta razón, cada celda de la fila 7 sumará las celdas superiores de su misma columna. Si volvemos a copiar ahora la fórmula de la celda D7 y lo pegamos a la celda E7, podremos también visualizar ahora que obtenemos el resultado. En cada una de ellas está trabajando con las celdas de la columna que le corresponde, en este caso la columna E. Por esta razón, cada celda de la fila 7 sumará las celdas superiores de su misma columna, volvemos a repetir. Recordemos también que podemos utilizar el controlador de relleno para copiar las fórmulas a otras celdas de una forma más rápida. Simplemente hacemos clic a la celda que contiene la fórmula que deseamos copiar, en este caso C9, que es la misma fórmula, y luego con el controlador de relleno arrastramos en este caso hacia la derecha para completar y copiar la fórmula a las otras celdas. Y tenemos el mismo resultado y la misma fórmula en ambos casos. Las referencias relativas permiten a Excel modificar ya sea la columna y fila al momento de copiar la fórmula a otras celdas. El cambio será relativo a la cantidad de columnas o filas que se ha desplazado la fórmula. Podemos decir que el principal beneficio de este tipo de referencia se da si necesitamos hacer una misma operación en distintas celdas de una hoja de cálculo usando copie y pegar, haciendo innecesario tener que escribir nuevamente la fórmula en cada celda y así ahorrarnos tiempo y automatizar nuestro trabajo en Excel. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.